¿Alguna vez has imaginado despertar con el cielo estallando en luz, sin previo aviso, como si el corazón mismo de la Tierra acabara de desgarrarse silenciosamente? Ahora imagina que detrás de esa explosión había algo mucho más grande que simples rocas volando por los aires. Hablamos de una instalación nuclear secreta, oculta bajo una montaña que parecía impenetrable, hasta que fue destruida en segundos por un bombardero invisible. Invisible, sin sonido, sin rastro, solo destrucción absoluta. Lo que ocurrió allí no fue un ataque cualquiera. Fue una demostración de poder quirúrgico, tecnológico y estratégico, calculada para enviar un mensaje al mundo entero, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. La montaña, que guardaba un secreto celosamente guardado, fue arrasada como si nunca hubiera existido. Pero, ¿qué había bajo esas toneladas de roca? ¿Quién decidió pulsar el botón que desencadenó este rayo? Y, quizá la pregunta más inquietante, ¿por qué? Lo que está a punto de descubrir podría sorprenderle, o incluso inquietarlo. Porque no solo hablamos de armas, explosivos y aviones furtivos. Nos adentramos en el territorio sombrío donde la política internacional, el espionaje de alto nivel y los intereses nucleares se entrecruzan silenciosamente. Y en este juego de sombras, cada detalle importa. Cada movimiento ha sido estudiado durante años, y cada ataque es la punta de un iceberg que la mayoría de la gente nunca verá. Quédate conmigo hasta el final, porque en este video comprenderás lo que los grandes medios no muestran. Descubrirás cómo una montaña entera quedó reducida a polvo por un atentado planeado con precisión milimétrica. Y más aún, el impacto que esto tuvo en la trastienda de la geopolítica global, las reacciones silenciosas de las potencias implicadas y la tensión que este suceso dejó en el aire. Una tensión que, incluso invisible, aún late como una bomba de relojería, lista para sorprendernos de nuevo. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que algo explota frente a ti, metafórica o literalmente, y sabes que nada volverá a ser igual? Eso es exactamente lo que representa esta historia. Un punto de inflexión. Un hito invisible en el calendario de la historia mundial. Solo unos pocos lo han notado. Y a quienes lo han notado, no se les permite hablar de ello. Prepárense para sumergirse en una narrativa que trasciende la superficie, porque lo que se esconde tras esa montaña destruida es más que una operación militar. Es una advertencia. Un mensaje directo, silencioso, casi imperceptible, pero absolutamente claro para quienes saben qué buscar. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a descubrir ahora. Pero antes de profundizar en esta historia, dime una cosa. ¿Qué sentiste al imaginar esta montaña explotando en silencio, llevándose consigo secretos que el mundo quizá nunca conozca del todo? En serio, deja tu opinión, tu percepción o incluso esa pregunta que te rondaba la cabeza en los comentarios. Porque cada comentario que dejas aquí ayuda a mantener esta conversación viva, real y colectiva. Y más que eso, demuestra que no estamos solos en la búsqueda de respuestas que pocos se atreven a cuestionar. Si este tipo de contenido te conecta, si esta mezcla de hechos, tensión e historias tras bambalinas te llama la atención y despierta algo en ti, dale a me gusta. Puede parecer un gesto simple, pero marca una gran diferencia. Ayuda a que este video llegue a más gente y a que estas historias, que suelen quedar en la sombra, se vean con nuevos ojos. Cada me gusta es como una chispa que enciende una nueva llama de concienciación. Y si quieres seguir estas narrativas que desafían lo obvio, que te invitan a ver el mundo con más profundidad y menos superficialidad, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal. Aquí es donde seguiremos desvelando, juntos, el secreto oculto de los grandes acontecimientos que marcan nuestra época. Tu presencia aquí fortalece a esta comunidad que no se conforma con lo superficial. Ahora, respira profundamente, porque lo que viene a continuación te llevará aún más cerca del centro de esta explosión, donde el silencio habla más fuerte que cualquier bomba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La montaña que explotó no era solo un montón de rocas, sino que ocultaba uno de los lugares más protegidos y estratégicos de Irán, la planta nuclear de Fordo. Este nombre, quizás aún desconocido para muchos, tiene un peso inmenso tras bambalinas en la geopolítica internacional. Fordo no es solo un lugar, es un símbolo. Un punto de tensión constante entre la soberanía de un país y los temores globales sobre el uso de la energía nuclear como instrumento político. Construida a más de 80 metros bajo una montaña sólida, cerca de la ciudad santa de la planta fue diseñada con un único objetivo: volverse invisible, impenetrable, sobre todo, indestructible. Pero, ¿por qué decidió Irán ocultar todo un complejo nuclear bajo toneladas de roca? La respuesta está entrelazada con décadas de presión internacional,
severas sanciones económicas y amenazas veladas de intervención. Desde que el programa nuclear iraní llamó la atención de la comunidad internacional, las sospechas de que pudiera usarse con fines militares nunca se han disipado por completo. Y ante posibles ataques externos, la respuesta de Irán fue clara: protección absoluta. Fordo era la manifestación física de una mentalidad estratégica, un refugio subterráneo para algo que pocos sabían exactamente qué era, pero que todos temían. La construcción del sitio comenzó en secreto a principios de la década de 2000. Lo que resulta aún más intrigante es que su existencia no se reconoció oficialmente hasta 2009, después de que los servicios de inteligencia occidentales revelaran su ubicación. Este momento marcó un punto de inflexión discreto en la historia del programa nuclear iraní. La verdad oculta salió a la luz, y con ella, una nueva fase de desconfianza y negociaciones frágiles. Fordo dejó de ser un simple lugar. Se convirtió en la prueba de que entre bastidores ocurría mucho más de lo que aparecía en los titulares. Dentro de esa montaña giraban centrifugadoras de última generación capaces de enriquecer uranio con altísima eficiencia. El gobierno iraní insistía en que todo el programa tenía fines pacíficos, centrado en la generación de energía y aplicaciones médicas, pero el simple hecho de haber trasladado estas actividades a un búnker reforzaba la percepción de que había algo que ocultar. Al fin y al cabo, si no había intención de fabricar armas, ¿por qué invertir tanto en proteger el sitio de ataques aéreos? El impacto de Fordo no reside solo en sus capacidades técnicas, sino en lo que representa en el juego de poder entre naciones. Cuando un país decide excavar su tecnología más sensible en las profundidades de una montaña, envía un mensaje claro: estamos listos para resistir, cueste lo que cueste. Eso por sí solo cambia el tono de cualquier negociación. Cambia la perspectiva mundial sobre ese territorio. Y, lo más importante, cambia el peso de cada decisión que se toma allí. Cada paso dentro de las instalaciones resonaba en el escenario mundial como una jugada de ajedrez, meticuloso, silencioso y cargado de consecuencias. Fordo también se ha convertido en un punto clave en las negociaciones entre Irán y Occidente. El famoso acuerdo nuclear de 2015, por ejemplo, preveía la limitación de las actividades de la instalación, con inspecciones periódicas y una reducción del número de centrifugadoras. Pero como cualquier estructura diseñada para resistir los elementos, Fordo permaneció allí, intacta, lista para ser reactivada si las conversaciones fracasaban. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando los acuerdos comenzaron a desmoronarse, reavivando las tensiones y llevando al mundo de nuevo al borde de la crisis. No es exagerado decir que Fordo se ha convertido en un punto de inflexión en la trayectoria nuclear de Irán. Su existencia ha moldeado decisiones, generado temores y expuesto los frágiles límites de la diplomacia moderna. Es como si la montaña ocultara no solo tecnología, sino también las intenciones más profundas de una nación que se niega a doblegarse. Y en el momento en que fue atacada, aunque sea simbólicamente, una parte de esa silenciosa armadura se quebró, revelando que, por muy protegida que parezca, ninguna fortaleza es invulnerable. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, quiero saber cómo ves todo esto, esta mezcla de estrategia, poder y tensión que se esconde bajo la superficie. Porque ahora vamos a seguir desenterrando lo que aún se esconde en esta montaña. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque si la existencia de Fordo ya parecía surgir de un guión cuidadosamente planeado tras bambalinas geopolítica, la forma en que fue atacado supera cualquier expectativa común de poder militar. Hablamos de uno de los objetivos más protegidos del planeta, oculto en el interior de una sólida montaña, protegido por sistemas antiaéreos y capas de hormigón armado. Y, sin embargo, en cuestión de minutos, todo quedó en silencio. Sin que se oyera un solo motor, sin que los radares detectaran la aproximación, sin fanfarrias. Solo el impacto. Rápido, brutal, preciso. El secreto de esta operación reside en la combinación de tecnología avanzada, estrategia quirúrgica y una aeronave que parece diseñada para moverse como una sombra en el cielo. El B-2 Spirit. Esta máquina casi mítica es la cumbre de la ingeniería militar estadounidense. Un bombardero furtivo, invisible al radar convencional, capaz de volar a gran altitud durante largas distancias sin ser detectado. Su diseño futurista de ala delta no solo es estético, fue diseñado para reflejar la mínima señal de radar posible. En otras palabras, el B-2 no solo vuela, desaparece, pero la aeronave por sí sola no habría causado tal destrucción si no hubiera estado equipada con un arma a la altura. Y ahí es donde entra en juego la GB-57 MOP Massive Ordnance Penetrate. Una bomba que, a pesar de su nombre técnico, tiene un propósito claro y aterrador: penetrar lo imposible.
Con un peso aproximado de 13,000 kilos, está diseñada para penetrar densas capas de tierra, hormigón y acero antes de detonar a profundidades inalcanzables para otras armas. Una bomba diseñada para destruir búnkeres. Un arma diseñada, precisamente, para lugares como Fordo. La operación, aunque rodeada de secretismo, cuenta con las piezas reunidas por analistas que monitorean de cerca los movimientos militares y las huellas casi invisibles que dejan eventos de esta magnitud. El B-2 despega, generalmente desde una base en Estados Unidos o en territorio aliado, como Diego García o Guam, y cruza continentes en absoluto silencio. Sin comunicaciones expuestas, sin luces, sin señales térmicas que pudieran delatarlo. Vuela como un fantasma. Al acercarse a su objetivo, el B-2 no necesita reducir su altitud ni acercarse demasiado. Libera la MOP en un punto calculado con precisión milimétrica, gracias a sistemas de navegación GPS altamente protegidos contra interferencias. Y cuando la bomba impacta, se produce una secuencia de eventos subterráneos que se asemejan más a un terremoto que a una explosión tradicional. La tierra tiembla. Las estructuras ceden. Lo que fue construido para resistir lo imposible simplemente se derrumba. Y eso es precisamente lo impactante, la silenciosa efectividad. No hay fanfarria, ni imágenes aéreas transmitidas en tiempo real, ni espectáculo. El verdadero impacto reside en el vacío que sigue, en el silencio que se instala cuando los satélites confirman que algo que una vez estuvo ahí ya no está. Esta es la nueva cara de las decisiones militares del siglo XXI, rápidas, silenciosas, casi invisibles, pero con un peso que redefine por completo la lógica de la fuerza. Y esta lógica no se limita a las armas, sino a la mentalidad de quienes las usan. Atacar una instalación como Fordo no es solo un acto de fuerza bruta. Es una declaración. Un mensaje silencioso tanto para adversarios como para aliados. Incluso lo oculto, incluso lo que parece inalcanzable, está al alcance cuando se toma la decisión. Y decisiones como estas no surgen de la nada. Se construyen durante años, alimentadas por la tensión, por verdades ocultas y el deseo de controlar aquello que aún no se puede ver por completo. En definitiva, lo que le ocurrió a Fordo no fue solo una explosión física. Fue una ruptura simbólica. Un mensaje escrito con acero, precisión y absoluto silencio. Un punto en el camino donde la tecnología, el poder y la intención se cruzan irreversiblemente. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Quiero saber si esta historia te conmovió. Si este tipo de revelación te hace ver con otros ojos lo que sucede fuera de las cámaras, más cerca de la verdad de lo que imaginamos. Porque ahora hay algo aún más profundo por revelar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque el impacto de un ataque así no se mide solo por el cráter que deja en el suelo. A menudo, la verdadera conmoción se percibe en el silencio que sigue. Y eso es exactamente lo que ocurrió en las horas posteriores al atentado de Fordo. Ni sirenas, ni comunicados oficiales, ni titulares en los medios estatales iraníes. Lo que vimos fue un vacío inquietante, y ese silencio por sí solo lo decía todo. La falta de una respuesta inmediata fue la primera señal de que algo fuera de lo común había sucedido. En Irán, donde cualquier acción militar de Estados Unidos suele ser condenada con firmeza con discursos vehementes y promesas de represalias, lo que emergió esta vez fue un silencio estratégico. No se pronunció ni una sola palabra, ni se difundió una sola imagen, como si se hubiera impuesto un apagón informativo deliberado en la región. Y fue precisamente ante esta ausencia que los ojos del mundo comenzaron a buscar respuestas por otros medios. Mientras las autoridades guardaban silencio, el movimiento estalló en las redes sociales iraníes. Usuarios anónimos comenzaron a compartir relatos confusos. Una explosión lejana en plena noche, temblores percibidos en zonas cercanas a sonidos apagados provenientes de las montañas, bloqueos de carreteras repentinos cerca de las instalaciones. Pero sin confirmación oficial, todo parecía fragmentos de una verdad oculta, una historia que intentaba filtrarse entre las grietas del control estatal. Pronto comenzaron a correr rumores de que algo muy grave había sucedido. Algunos decían que se trataba de un simple ejercicio militar. Otros hablaban de sabotaje interno. Algunos incluso sospechaban un terremoto. Una hipótesis conveniente pero frágil, sobre todo considerando la precisión casi quirúrgica de la zona afectada. Y en medio de este torbellino de especulaciones, empezó a formarse una nueva capa de tensión. La sensación de que lo que había ocurrido era tan delicado, tan estratégico, que simplemente no podía admitirse públicamente. Pero la realidad, como siempre, empezó a emerger en las sombras. Imágenes satelitales, captadas por plataformas internacionales de monitoreo,
comenzaron a circular en foros especializados y perfiles de analistas militares. Mostraban claros cambios en la topografía alrededor de la entrada a las instalaciones, oscurecimiento del terreno, patrones de derrumbe típicos de explosiones subterráneas, aún más intrigante, movimientos logísticos días después, con camiones entrando y saliendo de la zona a un ritmo frenético. Estas no eran señales de una instalación operando con normalidad. Eran los rastros de algo que había sido severamente sacudido. Esta tensión ha alimentado un tipo diferente de reacción. No la furia manifiesta de un régimen atacado, sino la inquietud de quienes intentan contener la filtración de una verdad incómoda. Porque admitir el ataque significaría reconocer la vulnerabilidad. Significaría aceptar que ni siquiera la instalación más protegida es invulnerable a la tecnología furtiva y la precisión quirúrgica de una potencia global. Y, sobre todo, significaría abrir la puerta a preguntas que no se quieren responder. ¿Qué más se esconde? ¿Qué había exactamente dentro de Fordo? ¿Y qué sucederá después? Este clima de incertidumbre terminó generando un poderoso efecto secundario, una mayor vigilancia internacional. Las organizaciones de seguridad e inteligencia comenzaron a redoblar su atención en otros puntos sospechosos del programa nuclear iraní, como Natanz y Arak. Al mismo tiempo, los países aliados comenzaron a prepararse para una posible escalada. Todo esto fue desencadenado por un ataque que oficialmente no existió, pero que se reflejó visiblemente en el panorama y el comportamiento del propio régimen. Y lo más impactante es cómo, en medio de todo esto, la ciudadanía, dentro y fuera de Irán, se ha visto atrapada en esta red de tensión silenciosa. Porque este tipo de evento no se trata solo de geopolítica. Es también un cruel recordatorio de cómo las decisiones tomadas en privado tienen el poder de transformar realidades enteras. Cómo el silencio puede tener más peso que 1000 palabras. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Quiero entender cómo interpretas este tipo de escenario, donde las verdades se dicen entre líneas y lo que realmente importa sucede fuera de los focos. Porque hay más cosas que están saliendo a la luz y lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que lo ves todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando un país como Irán decide guardar silencio ante un ataque de esta magnitud, no es casualidad. No se trata de falta de información ni de una demora en la investigación de los hechos. Es una decisión calculada, meticulosamente meditada tras bambalinas del poder. Y esta decisión de guardar silencio revela mucho más de lo que cualquier declaración oficial podría revelar. Porque, en geopolítica, lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se grita. La postura de Teherán tras el presunto ataque a las instalaciones de Fordo fue una de las más enigmáticas jamás vistas en situaciones similares. No hubo declaración oficial, ni conferencia de prensa, ni siquiera una mención indirecta a la posibilidad de sabotaje o agresión extranjera. Lo que presenciamos fue una serie de maniobras diplomáticas genéricas, discursos centrados en temas no relacionados, sobre todo, un claro intento de desviar la atención pública hacia otros asuntos. Pero, ¿por qué ocultar un suceso tan grave, sobre todo cuando podría generar apoyo popular nacional y presión internacional sobre los atacantes? La respuesta, aunque compleja, se basa en dos pilares fundamentales: el control interno y el equilibrio externo. Internamente, el régimen iraní sabe que reconocer una brecha tan profunda en una de las instalaciones más protegidas del país podría socavar gravemente la percepción de fuerza que sustenta su autoridad. En un estado donde el poder depende en gran medida de la imagen de invulnerabilidad, admitir que aviones enemigos entraron, atacaron y salieron ilesos equivaldría a admitir un fracaso estratégico con consecuencias impredecibles. Además, existe una lógica de preservación política. Cualquier reconocimiento público de un ataque de esta magnitud requeriría una respuesta de igual magnitud, e Irán, en ese momento, podría no haber estado preparado para escalar un conflicto sin precedentes. Con las sanciones aún lastrando la economía y la población bajo presión por las dificultades internas, recurrir a represalias directas podría desencadenar una nueva crisis a un coste muy elevado. En este contexto, el silencio se convierte en una herramienta de supervivencia, una forma de mantener el control de la narrativa y, al mismo tiempo, ganar tiempo para reorganizar las estrategias. En el frente externo, la situación es aún más delicada. Irán se encuentra en constante tensión entre demostrar fuerza y no cruzar las líneas rojas que provocarían una intervención internacional directa. Reconocer el ataque significaría no solo admitir su vulnerabilidad, sino también provocar una respuesta diplomática tanto de aliados como de enemigos. Expondría las debilidades de su propio programa nuclear en un momento en que aún se llevaban a cabo negociaciones encubiertas con las potencias mundiales. Es más, abrir esta caja negra también significaría perder la baza de la ambigüedad.
Esta estrategia ambivalente que permite a Irán mantener su influencia regional mientras desafía sutilmente el orden establecido. Es en este ambiente tenso, donde cada palabra se sopesa antes de ser pronunciada, que el silencio adquiere la categoría de declaración. Y el hecho de que este silencio se haya mantenido durante tanto tiempo refuerza la hipótesis de que el daño causado fue, sin duda, significativo. No solo desde un punto de vista técnico, sino también simbólico. ¿Por qué? Para un régimen que construyó su narrativa sobre pilares de resistencia, soberanía y poder militar, reconocer que su joya nuclear fue alcanzada en el corazón de la montaña equivaldría a admitir un revés que dañaría profundamente su imagen. Y hay una capa aún más sutil, la del control de la información. Al negar el suceso, el gobierno iraní impide que periodistas, expertos u opositores hagan preguntas incómodas. Impide debates internos sobre seguridad, fallos de inteligencia y la verdadera eficacia de la defensa nacional. Es una forma de contener el cambio de mentalidad que podría surgir al enfrentarse a una verdad tan incómoda. Porque una vez que la gente empieza a cuestionar qué más se oculta, es difícil controlar hasta dónde pueden llegar esas preguntas. Todo esto demuestra cómo, en regímenes cerrados, la información es un arma, y el silencio, una armadura. Y cuanto más se intenta proteger la verdad, más formas se encuentra de emerger. Por lo tanto, comprender la decisión de Irán de no hablar es comprender cuánto poder hay, precisamente, en decidir cuándo callar. Y esto cambia por completo la forma en que vemos la diplomacia tras bambalinas y los juegos ocultos que ocurren fuera de las cámaras. Escribe en los comentarios. Yo también estoy en este viaje, quiero saber quién más está siguiendo de cerca estas revelaciones y reflexionando sobre lo que hay detrás de cada silencio estratégico. Porque ahora hay un nuevo elemento entrando en escena, algo que podría poner esta historia patas arriba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando empezamos a observar no solo lo que ocurre dentro de Irán, sino también lo que sucede a su alrededor, el juego geopolítico más amplio que involucra potencias con intereses entrelazados, el panorama se vuelve aún más complejo y revelador. La respuesta internacional al supuesto ataque a la central nuclear de Fordo fue, en muchos sentidos, tan calculada como el silencio de Irán. Pero aquí, el juego es diferente. Aquí, las piezas se mueven con intenciones estratégicas muy claras. Estados Unidos, como era de esperar, mantuvo una postura ambigua. No hubo un comunicado oficial que confirmara su participación, pero tampoco una negación categórica. Al mismo tiempo, fuentes vinculadas al Pentágono y expertos en seguridad nacional comenzaron a filtrar detalles que, aunque sutiles, alimentaban una narrativa muy específica. Que este tipo de operación es técnicamente posible, que la inteligencia estadounidense vigila de cerca instalaciones como Fordo y que, si algo ocurriera, Estados Unidos sabe más de lo que dice. Esto, en sí mismo, ya está cambiando el ánimo. La falta de condena formal del ataque por parte de Washington, incluso ante la posibilidad de una acción militar en territorio iraní, ya es un indicio del tipo de alianza silenciosa que está en juego. Y aquí es donde Israel entra con fuerza. Porque, de todos los actores en la región, el Estado de Israel ha sido el que más abiertamente se ha opuesto al programa nuclear iraní durante décadas. Los líderes israelíes han declarado, en numerosas ocasiones, que nunca permitirán que Teherán alcance la capacidad de producir un arma atómica. Para Israel, esto no es solo una cuestión estratégica, es una cuestión existencial. Fuentes de inteligencia occidentales sugieren que la Operación Fordo es típica de las llamadas operaciones quirúrgicas de la Fuerza Aérea Israelí. La precisión, la audacia y el uso de tecnología de vanguardia evocan patrones operativos observados en ataques anteriores, como los que destruyeron reactores en Siria en 2007 y en Irak en la década de 1980. Pero, curiosamente, ni Israel ni Estados Unidos se han atribuido la responsabilidad de este supuesto bombardeo. Y eso es precisamente lo que hace que la situación sea tan volátil. Porque esta ambigüedad deliberada alimenta la tensión en Oriente Medio. Es como una partida de ajedrez en la que se retira una pieza del tablero en plena noche, sin que nadie se responsabilice de la jugada, pero todos saben quién fue. Y este tipo de acción silenciosa tiene un profundo efecto psicológico. Socava la confianza de los rivales, genera desconfianza entre los aliados y pone en alerta a toda la región. El impacto no es solo militar. Es mental, estratégico y simbólico. Mientras tanto, analistas de todo el mundo debaten qué podría significar esta operación, de confirmarse, para el equilibrio regional. Algunos la ven como un mensaje directo, un recordatorio de que, a pesar de los acuerdos diplomáticos y las negociaciones, hay límites que no se cruzarán impunemente.
Otros creen que este tipo de ataque podría desencadenar una peligrosa escalada, una reacción en cadena con consecuencias impredecibles. Al fin y al cabo, al atacar un lugar como Fordo, no se ataca solo una estructura física, sino el núcleo de una política de disuasión. También hay quienes plantean otra hipótesis, que Estados Unidos dio luz verde a Israel para actuar con la promesa de apoyo político en secreto. Esta táctica permitiría a Washington mantener una imagen pública de neutralidad, a la vez que ejercería presión indirecta sobre Teherán. De ser así, nos encontramos ante una estrategia mucho más amplia y coordinada que implica una profunda interpretación de los ciclos políticos internos tanto en Estados Unidos como en Israel, especialmente en épocas de elecciones, inestabilidad parlamentaria y cambios de liderazgo. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El ataque, o mejor dicho, la posibilidad de un ataque, se ha convertido en un punto de inflexión. Incluso sin confirmación oficial, ya ha generado un revuelo en el escenario geopolítico. Ya ha cambiado decisiones, prioridades y alianzas. Ya ha obligado a los líderes a replantear su postura. Y, quizás lo más importante, ya ha iniciado una nueva fase de tensión entre las potencias nucleares, donde el silencio se usa como arma y la ausencia de pruebas se convierte en una estrategia. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Quiero saber quién también está notando las capas ocultas detrás de estos movimientos y el impacto real que esto tiene más allá de los titulares. Porque lo que viene a continuación es aún más delicado. Implica decisiones que se están tomando ahora, detrás de escena, y que podrían redefinir por completo el curso de esta historia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque comprender lo que podría suceder de ahora en adelante no es solo cuestión de análisis político. Se trata de adentrarse en un territorio donde las decisiones tomadas a puerta cerrada pueden moldear el futuro de toda una región, y quizás del mundo. Vivimos en un momento delicado, como si estuviéramos pisando un cristal delgado. Y cada movimiento, cada discurso público, cada avión que despega o cada base que se refuerza, tiene un inmenso peso simbólico. No es exagerado decir que nos encontramos en una encrucijada histórica, el tipo de punto de inflexión que, décadas después, se convierte en un capítulo de un manual de geopolítica. Por un lado, existe la posibilidad de represalias directas por parte de Irán. Y no sería la primera vez que el país responde a ataques con fuerza, ya sea a través de sus fuerzas armadas regulares o de las llamadas fuerzas subsidiarias, como las milicias aliadas distribuidas por Líbano, Siria, Irak y Yemen. Este tipo de respuesta es calculada, estratégica y, a menudo, indirecta. No se trataría de una guerra declarada al estilo clásico, sino de una secuencia de enfrentamientos localizados con el potencial de escalar rápidamente. Un dron impactando una base estadounidense por aquí, un barco atacado en el estrecho de Hormuz por allá, movimientos sospechosos en las regiones fronterizas. Cada uno de estos eventos sería un escalón más en la escalada de tensión. Pero Irán también sabe que si reacciona con toda su fuerza, abre la puerta a algo que ni siquiera podría controlar. Y aquí es donde entra la historia. En 1991, cuando el Irak de Saddam Hussein se enfrentó a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, el resultado fue devastador. Décadas después, Libia sufrió un destino similar. Irán ha aprendido de estos ejemplos. Sabe que una confrontación directa con potencias como Estados Unidos o Israel tendría enormes costos, militares, políticos, económicos y humanos. Por lo tanto, cualquier decisión ahora debe equilibrar el orgullo nacional con la supervivencia estratégica. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de una escalada controlada. Un tipo de conflicto de baja intensidad, compuesto por intercambios específicos, mensajes velados y amenazas ensayadas para el consumo interno. Es el juego de sombras, donde nadie asume oficialmente la responsabilidad, pero todos participan. Este escenario es el más probable al principio, precisamente porque permite que todos mantengan la compostura ante sus respectivos públicos. Irán diría que respondió. Israel diría que se defendió. Estados Unidos diría que monitoreó todo con profunda preocupación. Y es en este escenario donde la diplomacia empieza a hervir. Países como China y Rusia, con un interés directo en la estabilidad de Irán por razones económicas y geopolíticas, tienden a actuar como amortiguadores. Europa, especialmente Francia y Alemania, también podrían entrar en el juego intentando mediar, como lo han hecho en crisis anteriores. La presión para evitar una guerra abierta será intensa, pero eso no significa que el riesgo desaparezca. Y lo más inquietante es darse cuenta de que, incluso si el conflicto no se intensifica de inmediato, se ha cruzado una línea. Fordo no era solo un monumento militar, era un símbolo. Y los símbolos, al ser atacados,
provocan reacciones no siempre racionales. Existe un dolor nacional herido, una sensación de humillación y vulnerabilidad que podría impulsar decisiones más emotivas en los próximos días. Es como si Irán estuviera ante un espejo roto. Una parte quiere reconstruirse con cautela, otra parte quiere devolver los pedazos a quien los rompió. Todo esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos visto pequeñas mechas desencadenar grandes conflictos? La Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato de un archiduque. La Guerra del Golfo con la invasión de un país vecino. A veces, lo que enciende la chispa no es el evento en sí, sino la secuencia de respuestas mal calibradas. Y cuando los ánimos ya están caldeados, como ahora, basta con una sola chispa. Por otro lado, también es cierto que el mundo ha evitado guerras incluso cuando todo parecía perdido. En 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, el planeta estuvo minutos de una guerra nuclear. Y, sin embargo, la diplomacia, la serenidad y algunas decisiones tomadas al límite lograron contener la catástrofe. La pregunta ahora es, ¿quién mantendrá esa serenidad esta vez? Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Quiero ver quién está siguiendo cada detalle y sintiendo, junto conmigo, el peso invisible de estas decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. Porque hay más piezas moviéndose en este tablero de las que puedes ver a primera vista. Si has llegado hasta aquí es porque este tema te ha tocado de alguna manera. Y por eso vale la pena estar al tanto de todo lo que traemos aquí, siempre con profundidad, sin superficialidad, yendo más allá de lo superficial. Así que, si este tipo de contenido te resulta interesante, suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Siempre con análisis serios, pero con ese toque de conversación franca que te acerca, sin rodeos. Y deja tu comentario abajo con la frase «Estoy contigo hasta el final», es nuestra forma de saber quién realmente profundizó en este tema y me siguió hasta el último detalle. Y, por supuesto, si este video te hizo reflexionar, si te llamó la atención con la historia o te aportó algo nuevo a tu visión del mundo, dale a me gusta. Nos ayuda mucho y fortalece la conexión que hemos construido aquí a cada minuto. Y si quieres seguir explorando este escenario desde otra perspectiva, aquí tienes un video que complementa a este tema. Haz clic y sigue mirándome.